Cuando escuchas Triángulo de las Bermudas, seguramente piensas en barcos desaparecidos, aviones perdidos y tecnología fallando sin explicación. Pero la verdad es que esa es la versión superficial de la historia. Lo que casi nadie te cuenta es que el verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas no está en los aviones, ni en las brújulas, ni siquiera en las desapariciones. Está en lo que ocurre debajo del océano, en cómo reacciona el cuerpo humano en esa zona, y en por qué los científicos siguen estudiándolo hasta hoy, en pleno 2025. Hoy te voy a contar 3 datos reales, poco conocidos, que convierten al Triángulo de las Bermudas en uno de los lugares más inquietantes del planeta. Dato 1. Debajo del Triángulo de las Bermudas hay olas asesinas invisibles. Durante décadas, los científicos no entendían cómo barcos enormes podían desaparecer sin enviar señales de auxilio, sin restos flotando y sin rastros claros de hundimiento. La respuesta empezó a surgir en los últimos años gracias a modelos oceánicos avanzados y simulaciones por supercomputadora. Debajo del Triángulo de las Bermudas se forman con mucha más frecuencia de lo normal las llamadas olas rebeldes o rogue waves. Estas no son olas comunes, no se ven venir, no siguen patrones. Y lo más aterrador, pueden alcanzar más de 30 metros de altura en cuestión de segundos. Imagínate un barco navegando en aguas aparentemente tranquilas, cuando de la nada aparece una pared de agua tan alta como un edificio de 10 pisos, capaz de partir un barco moderno como si fuera de papel. Durante años, los marineros que hablaban de estas olas eran tachados de exagerados o mentirosos. Hoy, en 2025, la ciencia confirma algo inquietante. El Triángulo de las Bermudas es uno de los puntos del planeta donde estas olas se forman con mayor violencia. Y lo peor es que, muchas veces, no dejan restos. Dato 2. El Triángulo de las Bermudas afecta al cerebro humano, no a la tecnología. Este es uno de los datos más perturbadores, y casi nadie habla de él. Investigaciones recientes en neurociencia ambiental revelaron que ciertas zonas del océano, incluido el Triángulo de las Bermudas, presentan condiciones sensoriales extremas, horizontes infinitos, reflejos constantes del sol en el agua, ausencia total de referencias visuales, sonido repetitivo de baja frecuencia. Todo eso provoca algo llamado desorientación cognitiva progresiva. En palabras simples, el cerebro empieza a fallar, sin que la persona lo note. Pilotos y capitanes han reportado, incluso en tiempos modernos, sensaciones como pérdida del sentido del tiempo, decisiones absurdas sin razón aparente, sensación de estar en el lugar correcto, aunque estén totalmente perdidos. No es que los instrumentos fallen primero, es que la mente humana empieza a interpretar mal la realidad. En 2025, varios expertos coinciden en algo inquietante. Algunas desapariciones podrían explicarse no por fallas mecánicas, sino porque el ser humano tomó decisiones fatales creyendo que todo estaba bajo control. El Triángulo de las Bermudas no confunde máquinas, confunde personas. Dato 3. En el fondo del triángulo hay estructuras geológicas que liberan gas de forma explosiva. Bajo el Triángulo de las Bermudas existen enormes depósitos naturales de hidratos de metano. Son estructuras de gas congelado atrapadas bajo el fondo marino. Cuando estos hidratos se liberan de forma repentina, ocurre algo estremecedor. El agua pierde de densidad. ¿Y qué significa eso? Que un barco puede hundirse sin necesidad de romperse, simplemente porque el agua deja de sostenerlo. Experimentos recientes y simulaciones modernas han demostrado que,
Si una burbuja masiva de metano emerge desde el fondo, un barco sobre ella puede hundirse en segundos, sin choque, sin explosión, sin aviso. Esto explicaría por qué en algunos casos no hay restos, no hay llamadas de emergencia, no hay señales claras de accidente. Y aquí viene lo inquietante. El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas del Atlántico con mayor actividad de estos depósitos. No es ciencia ficción, es geología real. Y sigue ocurriendo hoy. El Triángulo de las Bermudas no es un portal mágico, pero tampoco es un simple mito. Es una zona donde la naturaleza combina olas imposibles, condiciones que confunden la mente humana y fuerzas invisibles capaces de hacer desaparecer un barco sin dejar rastro. En 2025, la ciencia tiene más respuestas que nunca, pero también más razones para seguir observando este lugar con respeto y cautela. Porque a veces el verdadero misterio no es lo sobrenatural, sino lo poco preparados que estamos para entender nuestro propio planeta. Si quieres una parte 2 con más datos poco conocidos del Triángulo de las Bermudas, déjalo en los comentarios y dale like. Porque aquí no hablamos de mitos, hablamos de lo inquietante que es la realidad.